Embajador y docente universitario, doctor Juan Álvarez Vita. Bienvenido, doctor Ánfora 2022, como siempre, su casa. Muchas gracias por esa bienvenida tan afectuosa. Como lo he expresado en otras oportunidades, para mí es una satisfacción y un deber conversar aquí con Para quien es. nuestros televidentes también que nos estaban reclamando en las redes si estaba de viaje, y le dijimos que las ocupaciones docentes es una de las preocupaciones más importantes, pero que también podíamos tener la oportunidad como ahora de conversar. Hay un tema, embajador, que lo conoce y le vamos a preguntar al diplomático y también al docente, que es esta reunión, esta Asamblea General Ordinaria que se realiza nuevamente en nuestro país. ¿Qué importancia tiene, no solamente para el Perú, sino para todos los países miembros, una Asamblea General Ordinaria como la que se está realizando en Lima? Sí, bueno, yo creo que aquí en América esta es la reunión más importante que podríamos tener dentro de las participaciones de los países del continente americano. Y se ven muchísimos temas desde una óptica limitada Súbenle al continente un americano, poquito el pero volumen. ahora con Sí, un una, poquito el volumen. ahora con una ampliación, digamos, porque se está tratando también ahí el problema de la guerra de Ucrania con Rusia. Este tiene características muy especiales y por otra parte el lema o la definición que se le ha dado también es acerca de la desigualdad y de la discriminación, que son puntos sobre los cuales debe hacerse siempre una campaña. La discriminación tiene muchísimas fases. No solamente es discriminación racial, es discriminación por el color, es discriminación lingüística, es discriminación hasta por el dejo que alguna persona pueda tener en su hablar. También hay discriminaciones de tipo religioso y, en fin, podríamos ver que esto es un abanico muy grande y el Perú no está exento de este problema de la discriminación. Yo creo que es un acierto llamar la atención no solamente a la comunidad diplomática, sino a las comunidades mundiales y principalmente a las americanas, ya que estamos viendo el foro relacionado concretamente con América. Correcto, y en ese escenario, embajador, desigualdad, que es el tema principal, y la discriminación, ¿cómo impacta en países de las tres Américas, que somos un abanico de razas y de pensamientos? ¿Cómo impacta y cómo va a impactar las conclusiones que deben darse a conocer en horas de la tarde y que deberían ser en nuestro concepto de cumplimiento obligatorio por los países? Pero también es cierto que hay opiniones en cada uno de los países con respecto a lo que acuerde la OEA. ¿Qué poder podrá tener estas conclusiones con la experiencia que usted tiene de otras asambleas realizadas por la Organización de Estados Americanos? Bueno, lo que hemos podido apreciar es que aquí, por lo menos en el Perú, mientras que se está desarrollando un evento de este peso, de esta categoría, tendríamos que ver también que la población civil está haciéndose sentir a través de protestas callejeras, ¿no? Artículos que se publican en la prensa, ¿no? Y aquí entramos a un tema muy conflicto, muy propio de un conflicto que puede haber en el seno de la OEA. Y es que hasta ahora las manifestaciones han estado dirigidas principalmente a protestar contra la discriminación de temas que son siempre muy, muy polémicos. Las
hay que hacer un esfuerzo a veces de interpretación, qué significan las palabras comunidades comunitarias, por ejemplo, que fue una frase que me impactó del discurso del presidente Castillo, ¿no? Naturalmente, en una conferencia de esta magnitud hay tiempos límites para cada uno de los que van a participar. Entonces, yo creo que podremos apreciar el legado de esta Asamblea General de la OEA cuando tengamos el total de los puntos que deben plasmarse en la declaración final de la conferencia de la Asamblea General. Yo creo que a la luz de lo que pase, podremos hacer un balance mucho más completo de qué es cuál es el legado concreto. Si se va a hacer una declaración final que no tiene sustancia, que no tiene ningún punto importante, entonces yo creo que la sociedad peruana está en capacidad de apreciar, de saber qué se hace en la OEA. Hay un grupo de organizaciones no gubernamentales aquí que están dejando sentir su voz sobre un tema que también, como lo dije al inicio de mi disertación, son temas un tanto difíciles para poder abordar. Me refiero a los derechos de las comunidades LGTBI, por ejemplo, ¿no? Y eso en un país como el Perú afecta pues, enormemente. Hace unos días en Cuba se ha hecho una modificación para el Código de Familia por el cual se permite la unión civil, ¿no?, entre personas del mismo sexo. Algo que era completamente impensable unos 10 años atrás. Yo he sido embajador en Cuba, he vivido ahí durante 2 años. Es un país pues muy especial por sus sistemas de comunicación. Pero lo que se ha podido observar en esta oportunidad es que ha habido mucha aceptación por parte de la sociedad cubana para que se modifique el Código de Familia, y el día de hoy la prensa informa de la primera pareja, ¿no?, de personas del mismo sexo que han contraído matrimonio en Cuba. Pero hay que fijarse, cuando menciono la palabra matrimonio, puede dar lugar también a hacer explotar una bomba, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces siempre se buscan primero términos poco concretos, ¿no? Uno tiene que preguntar de qué está hablando usted frente a una pequeña clasificación, pues empiezan a salir como si fuera una bomba atómica, una cantidad de ideas que necesitan una justificación. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba, el presidente Castro era opuesto completamente a este tipo de cambios de legislación y lo manifestaba. Pero una hija de él era la abanderada de ese movimiento, ¿no?, por los grupos homosexuales, personas que pasan a ser clasificadas en el casillero de trans, ¿no? Es decir, está el mundo cambiando a una velocidad vertiginosa, y eso también tiene que estar reconocido por no solamente por los países miembros de la OEA, sino en general. Hay que saber escuchar, y una vez que tengamos la declaración final de esta asamblea, entonces ahí podremos hacer un análisis más detallado, más puntual, hasta dónde van las palabras, ¿no?,
que si se colocan en una parte de la frase significan otras, ¿no? Yo he participado en muchas conferencias internacionales y no me atrevería a hablar más sobre el resultado de algo que, como usted ha señalado, todavía no está probado, ¿no? Estamos aquí tanteando un poco y yo creo que efectivamente dentro de los distintos temas que la OEA puede haber, está el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional. La primera que tiene su sede en Washington y la Corte Interamericana que está en San José de Costa Rica, ¿no? Y bueno, por la participación de estos grupos y de manifestaciones callejeras, se está haciendo también mucha incidencia en el aborto, que por otra parte es algo también sumamente complejo. Yo diría que tenemos en este momento una Asamblea General de la OEA en la que todo puede pasar, puede ocurrir también aspectos inesperados, ¿no? Porque lo que las cancillerías suelen hacer, que es la de fijar los lineamientos del caso, pero muchas veces son los jefes de Estado o de gobierno que en medio de un texto que ya ha sido negociado por los representantes, algunos mandatarios inmediatamente dicen, no, yo propongo tal cosa, ¿no? Y a veces la declaración pues termina cambiando mucho el proyecto original. Pero por lo general lo que se suele hacer es negociar un texto. Primero, esto puede tomar hasta meses, ¿no? Y luego se presenta ya el pastel casi listo para que se le pongan los toques finales, ¿no? Que no son siempre declarativos, ¿no? Hay también otra cuestión que sería interesante ver. En esta ocasión la OEA se pronuncia sobre la situación en Ucrania y naturalmente a Rusia. Digamos, es sumamente interesante ver el análisis de los países que han presentado, es decir, que ya han dado su auspicio al ser coautores de los países que están. Bueno, podríamos decir que la mayoría han apoyado esta moción sobre Ucrania. Es una resolución para ceñirnos más estrictamente a la terminología. En esta oportunidad vemos que la mayoría de los países del Caribe están apoyando esta moción. No hay participación de Cuba, como todos sabemos, pero lo curioso es que en esta resolución sobre Ucrania se han acordado varias cosas, pero lo primero que yo diría es que no han suscrito este proyecto sobre Ucrania y Rusia México, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Entonces aquí ya podríamos decir, hay un alineamiento que podríamos considerar hacia dónde se están inclinando los Estados miembros de la OEA. Y bueno, el caso de Cuba tiene pues un tratamiento por parte de la OEA que a veces sorprende y se hacen preguntas, ¿y qué pasa con Cuba? Cuba fue invitada a reincorporarse a la OEA, sin embargo el gobierno cubano ha dicho que no necesita absolutamente nada de la OEA. En este sentido es muy, muy interesante recordar cuando en Punta del Este se aprobó una resolución sobre Cuba, pero
Si uno lee exactamente esa resolución, dice que se expulsa al gobierno de Cuba. No dice a Cuba como Estado, como país. Y esto ha permitido, por ejemplo, que en el tratamiento de los derechos humanos, todos los años, la OEA publica un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Y ahí, ¿por qué se ocupan de algo de un Estado que no es parte? La salida jurídica fue, en aquel entonces, la de señalar que no se había expulsado a Cuba, sino a su gobierno, ¿no? Que son conceptos que uno los puede ver con toda claridad, pero yo estoy seguro que la gran mayoría diría, bueno, esto es una trampa, es un juego con el idioma. Lo cierto es que ese ha sido el puntal para la presentación de un informe anual sobre cómo están los derechos humanos en el continente, ¿no? Y bueno, sobre esto podíamos Correcto. contemplar Sí, mucho. sí. El tema de derechos humanos es fundamental, y no solamente hablamos, embajador, de Cuba, ¿no? Estamos hablando también de otros países que usted ha hecho la referencia, Venezuela, Nicaragua, que están también en observación, digamos. Y este tanteo, que es una palabra peruana, y usted que está muy ligado al tema de las letras y los peruanismos, este tanteo nos lleva a esperar definitivamente la declaración, que debe ser en horas de la noche, para tener una nueva entrevista, una nueva conversación sobre el tema. Pero quisiera aprovechar también, porque hay un tema que se está desarrollando en el marco de la Asamblea de la OEA, y tiene que ver con la cuestión de las Islas Malvinas, que se está discutiendo en estos momentos, porque lo de Ucrania ya está definido, usted lo ha señalado con mucha claridad, con mucha... la vocación de docente ha sido muy clara en la explicación de los países que apoyan al tema de Rusia. Se esperaba, pero en el caso de las Islas Malvinas, que tiene unas características diferentes, hay una reivindicación del pueblo argentino, hay una participación directa de nuestro país en el conflicto de las Malvinas con el presidente Belaúnde, que estuvimos en esos tiempos en el Canal del Estado, y ese llamado que hizo a la paz con respecto a la guerra de las Malvinas, el presidente Belaúnde, el apoyo también logístico que se dio y que se comentó y que forma parte ya de la historia por parte de las Fuerzas Armadas peruanas. ¿Qué comentario en estos tiempos, embajador, en estos tiempos de cambios que se está viviendo en el orbe, la geopolítica está, digamos, revisando? ¿Cuál es la opinión como embajador, como diplomático, de lo que podría estar declarándose en este tanteo en el documento final de esta asamblea de la OEA? Sí, bueno, como usted sabe muy bien y lo ha recordado en esta conversación, yo soy no solamente diplomático de carrera, ha mencionado usted también mi afición por la lingüística, pero también soy historiador y siempre hago estudios sobre la realidad actual, pero considerando cómo se han originado. Haciendo investigaciones en el archivo de la Cancillería para cumplir con un pedido que oficialmente se me había encomendado. Y en esa época el archivo está un poco desordenado. De pronto me encontré con un bando del Inca Tupac Amaru, me refiero a José Gabriel Condorcanqui, porque hay otro Tupac Amaru primero, que forma parte de lo que se llama los Incas de Vilcabamba, pero la verdad es que ellos ni usaron el nombre ni de primero ni de segundo, ¿no?
Entonces hay que hacer una precisión en ese sentido. Pero lo curioso es que el Inca Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, hacía un llamado a todos los pueblos, a los pueblos hispanoamericanos. Y hay un párrafo que dice, y a los habitantes de las Islas Malvinas. Entonces, ya desde esa época, estamos hablando de 1780, existía aquí en el Perú una convicción de que las Islas Malvinas formaban parte del conglomerado histórico de los países iberoamericanos. Para mí, es muy claro que las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina. Y hago votos para que en la oportunidad más cercana que sea posible no haya alguna fórmula de carácter diplomático que permita terminar con este problema donde se suman siempre sentimientos nacionalistas, etcétera, ¿no? Pero para mí las Malvinas son argentinas. Eso es lo que podría decir. Coincidimos totalmente, embajador, y recordamos de esa época del conflicto de las Malvinas el llamado que hizo el presidente Belaúnde de La Paz, que en esos tiempos que no había la conectividad de estos tiempos, fue tarea complicada que llegue el mensaje del presidente a los países, sobre todo los países que estaban, no Argentina porque estábamos cerca, sino Inglaterra y los países que estaban apoyando, algunos países latinos que estaban apoyando a Inglaterra. Pero eso forma parte de la historia y eso será motivo de una conversación en su condición de historiador, embajador, con respecto a las Islas Malvinas y al derecho de los argentinos a su isla. Con todo gusto conversaremos. Correcto. Entonces vamos a esperar también en lo inmediato, embajador, si le parece, la próxima semana, conociendo esta noche la declaración de Lima, en la que van a estar las conclusiones más importantes de esta edición número 52 de la Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Gracias, embajador. Muchas gracias Yo creo que hay que hacer una brevísima precisión que usted ha hecho esta noche. Todos esperamos que esta noche se presente el documento final, pero también existe una práctica internacional porque el plazo es hoy viernes, debe terminar. Le digo, en más de una oportunidad, en el marco de las Naciones Unidas, termina el mandato a las 12 de la noche, ¿no? Sin embargo, se ha buscado una figura muy curiosa: congelar el tiempo. Entonces, yo he estado en una conferencia internacional que se cerró a las 6 de la mañana, ¿no? Con el reloj congelado. En fin, y esperemos que esta oportunidad sea algo mucho más fácil y fluido. Embajador, y eso nos hace recordar que en el Congreso de la República también, no sé si se seguirá siendo práctica, en la última sesión plenaria también, sobre todo cuando se aprobaba, por lo menos en mi época que estuve destacado en el Congreso de la República como periodista, el reloj a las 11:59 y segundos, se paraba el reloj y la sesión plenaria continuaba hasta altas horas del día siguiente y para los anales y para lo legal estaba dentro del horario. Esa es una práctica que es usual. Entonces, esperemos que no sea esta la situación, pero si es, igual lo vamos a conversar el lunes, embajador. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Buen fin de semana. Un abrazo. Un gran abrazo también y agradecimiento. Gracias, embajador.